8990. Y prometimos hace un ratito que uno de los temas del día tenía que ver con la designación de Carlos Cresty al frente del Ministerio de Defensa y esta novedad de que por primera vez en democracia haya un general, un hombre del ejército que esté a cargo de este ministerio. Y estamos en comunicación con Julio César Martínez, que fue ministro de Defensa durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo estás, Julio César? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes a ustedes y buenas tardes a la audiencia. Bueno, primero quería saber un poco estas sensaciones, ¿no? Carlos Cresty, teniente general, todavía jefe del ejército, va a ser el ministro de Defensa. Por primera vez en democracia se mezclan estos roles. ¿Cuál es tu mirada sobre el asunto? Bueno, a esta altura, luego de 42 años de una democracia consolidada, donde durante este tiempo se hizo lo que había que hacer, iniciando por Alfonsín, los pasos para consolidar la democracia, creo que no veo mayores dificultades, ¿no? en esta designación. No es el principal problema de la defensa hay otros problemas, urgentes y no tan urgentes. Creo que Alfonsín, cuando asumió, tenía en su mirada, en su preocupación, consolidar la democracia, y para eso se preocupó en que haya un control civil de las Fuerzas Armadas, de la defensa, y eso lo logró con 3 leyes fundamentales, como la ley de defensa, la ley de seguridad interior y la ley de inteligencia. Se logró también consolidar con los juicios a la Junta, con la subordinación a la justicia civil, con un montón con la formación básicamente de las fuerzas, formando unas fuerzas democráticas, absolutamente profesionales, al servicio de la Constitución, de la democracia y del poder constituido o de la voluntad popular. Así que no veo, si esta designación se hacía hace 30, 40 años, sí, yo no hubiera estado de acuerdo, porque hace 30, 40 años había militares que tenían otra formación, que tenían otros objetivos. De hecho, dentro de esa fuerza estaba Seineldín, Rico y tantos otros, y que habían participado también en la dictadura. O sea, vos decís que para vos ya hay que dar una vuelta de página a eso. Quiero recordarle a la gente también, porque dije antes que vos fuiste ministro de Macri. Recordamos que vos sos dirigente del radicalismo, ¿no? Así es. Que no es que venís del PRO, que vos fuiste parte, incluso de joven, de lo que fue toda la cuestión de la renovación democrática, la primavera democrática, ¿no? Así es. Bueno, creo que hay 3 razones fundamentales por la cual la subordinación de las fuerzas o el manejo de las fuerzas por los civiles está garantizada. Una son las 3 leyes que le acabo de mencionar, donde claramente está delimitado la función de las Fuerzas Armadas dedicada a cuestiones externas, dejando en cuestiones internas a las fuerzas de seguridad. Está prohibido hacer inteligencia interna a las Fuerzas Armadas. Bueno, tiene un montón de requisitos que hacen que esto esté garantizado. Pero lo que principalmente está garantizado es por la formación de estos militares, que tienen otra escuela y otra formación, ¿no? Así que la otra cuestión por la cual la subordinación a los civil de las Fuerzas Armadas es que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente, y el presidente civil. Y la otra es que, bueno, que el nuevo ministro de Defensa tiene que asumir en cuestión de retiro, ¿no? En situación de retiro. Él debe pedir el retiro de la fuerza
para asumir el Ministerio de Defensa. Entonces, con esas tres cuestiones sigue garantizado el control civil de las Fuerzas Armadas y garantizar la democracia. De todos modos, todos aquellos inconvenientes que existían hace 20, 30, 40 años, hoy no los tenemos. Para que se den una idea, el que va a asumir, Presti, que va a asumir de ministro de Defensa, cuando fue el golpe de Estado en el año 76, él tenía 10 años. Y cuando volvió la democracia en el 83, él tenía 17 años. Y así como él es uno de los mayores, de los más antiguos en la fuerza, por lo tanto, el resto han sido jóvenes, o niños, o adolescentes, o algunos ni habían nacido cuando se dio la dictadura militar. Julio, perdón, sí. pero porque me quedé pensando acá, Esteban Lafuente, con lo que comentabas antes de cómo serían las condiciones para que Presti asuma, porque escuchaba más temprano a Oscar Aguad, también del radicalismo, que planteaba que no objeciones en sí a la persona, sino que la ley no permite que militares asuman un puesto en el gabinete, en este caso, y que planteaba esto de que debería, antes de asumir, solicitar su retiro como formal de la fuerza. ¿Entendí lo que vos estabas planteando también? Sí, yo entiendo lo mismo. Y hubo irregularidades en su momento, el kirchnerismo las cometió. Yo cuando asumí el ministerio, Berni todavía estaba activo en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, y ya había sido secretario de Seguridad, había tenido un montón de cargos, senador y un montón de cargos políticos, y seguía activo en la fuerza, así que lo retiramos. Porque es una irregularidad. Y en este caso, si eventualmente asumiera, pero sin hacer ese paso de retiro, ¿qué implicaría? ¿Qué consecuencias tendría? ¿Sería correcto? ¿No? Mire, la ley dice que los militares no pueden asumir otras funciones que las propias de la fuerza en la que están. Y entonces, para hacer eso, tienen que pedir el retiro o tener una autorización superior. Acá puede lograr la autorización superior, pero me parece que es una desprolijidad que él esté activo mientras es ministro. Julio César, queríamos mostrarte, no sé si lo tenemos por ahí para pasar, porque el ministro Petri, cuando anuncia, creo que fue ayer, primero se anunció el sábado la designación y después él salió a hacer un comentario sobre eso. Dice esto, escúchalo. Nos sentimos orgullosos del presente y del pasado de nuestras Fuerzas Armadas y creo que en este sentido va la decisión del presidente, que me parece más que acertada y va en la línea de respaldar a las fuerzas y sé que lo va a hacer de la mejor manera el teniente general Carlos Alberto Presti. Cuando habla de estamos orgullosos de nuestro presente y de nuestro pasado, ¿para vos a qué se refiere? No, yo me imagino que es el pasado reciente. Lo ha dicho en ese sentido. No lo puede haber dicho en otro sentido. O sea, vos decís que no es una reivindicación de los golpes militares. No, de ninguna manera. Deberían hablarle de nuevo y preguntarle que aclare, pero para mí se refiere al pasado reciente. Y en caso de que hubiera sido una reivindicación al pasado no tan reciente, que ojo, tampoco es tan... fue hace 40 años, ¿no? Bueno, no sé, pregúntele a él. Ahí para mí no está claro que haya hecho una reivindicación de la dictadura, me parece que no. Bien. ¿Cuál es tu evaluación sobre Petri como ministro de Defensa? Petri le tocó un momento bueno desde el punto de vista de que tuvieron recursos para comprar equipamiento. Las Fuerzas Armadas tienen una gran necesidad de equipamiento y a medida que pasa el tiempo las necesidades son más grandes, ¿no? Las cuestiones
materiales son cada vez más caras, más novedosas, más nuevas, y nuestros equipamientos van quedando viejos y obsoletos y cada vez la necesidad de inversión es mayor. Bueno, él pudo comprar algunos barcos, algunos aviones, los F-16 y otras cosas, que me parece un paso importante. De todos modos, falta mucho, sin duda. Ojalá que este ministro logre. Por ejemplo, ustedes han visto las últimas guerras que todos pudimos ver por la televisión, la de Irán, Israel, y la de Ucrania con Rusia. No son guerras convencionales que se haga cuerpo a cuerpo como era antes. Se hace básicamente y principalmente con misiles y con drones. Y Argentina, la de Irán con Israel, 100% misiles y drones. Y Argentina no tiene ni misiles ni drones. Así que esa tiene que ser una prioridad, ¿no? Bien. La otra prioridad es la obra social, el YOFA, que no está bien, y mejorar el salario de los militares. Julio César Martínez, exministro de Defensa, muchas gracias por esta comunicación con Muy Lunes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Son solo 6 pasitos.